Buen día. Vamos a realizar entonces la sesión de hoy, lunes 4 de mayo. Para esta ocasión, entonces, como habíamos quedado, terminaremos el capítulo 9 y nos queda muy poquito del capítulo 9, pero habíamos hecho el compromiso de terminarlo, lo terminaremos y vamos a disponer de un tiempo para un taller, un extracto, una jurisprudencia y un artículo puntual del Código General del Proceso sobre uno de los momentos de la prueba, que es el de la práctica de la prueba y el dictamen pericial. Entonces, escucharemos la conferencia, daremos el tiempo necesario para ello y para que dispongan del taller. El taller es realmente corto, son 5 hojas, por lo tanto lo tienen que leer, analizarlo. Al final, el tercer punto es el planteamiento del cual deben ustedes dar respuesta para la actividad académica de hoy. Son 3 puntos. Uno es el extracto de una jurisprudencia de la Corte Constitucional. El segundo es el artículo 228 del Código General del Proceso, que tiene que ver directamente. Y tercero, como les decía, el planteamiento. Entonces, escuchamos, nos pondremos de acuerdo, damos el tiempo para hacer la retroalimentación y en la retroalimentación incluimos el tema del taller. Por lo tanto, entonces vamos a continuar y finalizar con el capítulo 9. Habíamos visto hasta el literal O en cuanto a las pruebas de usos y costumbres. Ahí habíamos quedado. Pues retomamos artículo 178 sobre la prueba de usos y costumbres. ¿Qué nos dice? Que en los artículos 178 y 179 se unifican las disposiciones sobre prueba de la costumbre. ¿Cómo? ¿En qué medios de prueba? Con documentos, decisiones judiciales definitivas, testimonios y, como siempre, todas apreciadas en conjunto. El artículo 179 entonces determina cuál es la prueba de la costumbre mercantil y allí hacemos la distinción entre costumbre mercantil nacional y costumbre mercantil extranjera. En torno a la costumbre mercantil nacional, ¿qué tenemos? 3 requisitos. Testimonios de 2 comerciantes inscritos en el registro, decisiones judiciales definitivas, ya saben que definitivas quiere decir que estén en firme o lo que es lo mismo ejecutoriadas, proferidas dentro de los 5 años anteriores al diferendo. Esto es importante porque mire que exige una actualidad de esas decisiones para que estén en contexto precisamente con la actualidad, por eso con no mayor a 5 años de anterioridad expedidas con ese tiempo. Y una certificación de la Cámara del Comercio del lugar donde se esté adelantando. El otro sería el esquema de la costumbre mercantil extranjera. Para ella, ¿qué requerimos? Se debe solicitar 3 requisitos también. 1. La constancia de la Cámara de Comercio local, el país de origen. Concepto de 2 abogados reconocidos especialistas en derecho comercial. Entonces aquí la prueba testimonial ya va con ese perfil. En 2 sentidos. No solo que sean abogados reconocidos por el país de origen, sino además especialistas en derecho comercial.
y un dictamen pericial, experto en la materia comercial, que rinda ese dictamen. El artículo 180, notoriedad de los indicadores económicos, ya habíamos hablado de él, esto tiene que ver con los famosos hechos notorios, en el cual queda plasmado en el código que todos los indicadores económicos nacionales se consideran hechos notorios. Por eso es que cuando nosotros en las demandas nos refiramos a indicadores económicos de cualquier tipo, pues hay que aducir el hecho, llevarlo a la demanda, pero esto es del grupo que no requieren de prueba. ¿Por qué? Ya lo saben ustedes, porque son hechos notorios. El 181 permite la posibilidad de la declaración con intérprete, caso de aquellos sordomudos que se den a entender y personas que no se puedan dar a entender y que no entiendan el castellano. Personas que no entiendan el castellano se requerirá de intérprete. Aquí, como lo hemos visto y lo verán, el tema de los sordomudos es siempre y cuando no se puedan dar a entender por cualquier medio. Porque si se pueden dar a entender por cualquier medio, pues no necesitaremos intérprete, tendríamos es que facilitarle esos medios. Esos sordomudos que no se den a entender. Y personas que no entiendan el castellano. Claro, necesitamos por razones del idioma establecerlo. Y el artículo 182 nos habla de las pruebas en el exterior, que nos dice cuando no se puedan practicar con el uso de medios técnicos, y acuérdense que esto es lo relevante en todo el contexto del Código General del Proceso, toda vez que si se puede por los medios técnicos y tecnológicos, saben ustedes que los jueces deben optar por estos medios. Esa falta de esos medios técnicos. También tendrán que enfatizar que miren que ahora todo el contexto, no solo el de prueba, sino todo el contexto del Código General del Proceso, indica a nuestros jueces que ellos deben procurar estos medios técnicos y si están garantizados, esa será la forma. Ya lo hemos hablado y lo tendrán que seguir mirando en los medios de prueba en particular. Lo veíamos y hemos hecho alusión varias veces en la figura de la comisión, en el cual ya sabemos que para cumplir con esta figura de la comisión, pues entonces se emplearán los medios técnicos y tecnológicos. De lo contrario, toca volver al sistema tradicional, pero siempre lo primero será los medios técnicos. Las pruebas en el exterior, pues lo mismo, ya hoy con mucho auge porque pues se cuenta en la mayoría de países con esos medios técnicos. Entonces ahí a deficiencia o ante la deficiencia de esos medios técnicos que tenemos para esas pruebas en el exterior, tendrá que ser a través de carta rogatoria al Ministerio de Relaciones Exteriores, se devuelve por conducto del agente diplomático o consular. Pues miren que aquí el tema de pruebas se complica en el tiempo. ¿Por qué? En el tiempo y en materia económica. Porque tiene que ser a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que él haga ese respectivo puente y con base en ese puente, son cartas rogatorias, así se conocen en el derecho internacional público, por ese conducto, entonces donde tengamos allá los agentes diplomáticos o consular o quien haga sus veces, porque ejemplo Colombia no tiene consulados o embajadas en todos los países del mundo, es más, hay regiones del mundo donde ni siquiera hay, se acude a países amigos, pero para el caso particular pues se podrán ustedes imaginar la dificultad que esto trae. Y el tema económico, porque será pues un tema que deberá asumir el accionante. Después, en lo posible, y si cumple todo el cometido de la prueba, pues podría, digamos, hacerlo valer como costas, pero no deja de ser un tema complicado. Y segundo, comisionar directamente a ese agente. Entonces acudimos a la figura de la comisión y ya sería entre el juez colombiano y la entidad pública, puede ser otro juez en el exterior y a través de la figura de la comisión con todas las características que ustedes ya conocen de los elementos de esta figura en cuanto a un comitente, un despacho comisorio que es la orden y un comisionado quien debe cumplir la orden. Se permite y el 182 lo permite, pero presenta esa complejidad. Con base en esto,
Ya lo dispuesto en la introducción, pues terminamos el capítulo 9, quedándonos solo el capítulo 10 que, de acuerdo a nuestro cronograma y al de la universidad, lo abordaremos dentro de 8 días. Por lo tanto, pues con eso damos por finalizado entonces el capítulo 9.